Bienvenidos, qué alegría podernos encontrar y que estemos muy atentos, por favor. Escuchemos y nos vamos a dedicar únicamente a escuchar cada una de las explicaciones que se van a dar y al final pues se va a subir este link también o este audio y este video a YouTube para que luego ustedes lo puedan consultar. Entonces, qué alegría y qué felicidad pues me da podernos encontrar y empezamos. En el tutorial o en el video que había subido anteriormente les habíamos hablado de la Edad Media, que está constituida por tres partes, que es la caída del Imperio Romano, que empezaba pues desde el siglo V hasta el siglo XV. Tenemos pues que finaliza con el gran descubrimiento de América en 1492, los imperios germánicos, la Alta y la Baja Edad Media. Entonces, en el tutorial, en el audio que les envié anteriormente, les explicaba que esta época se ha focalizado, se ha centrado principalmente en el auge que tenía en esa época la agricultura, la vida del campo y por ende pues la constitución social, política de esa época pues conformada por los grandes castillos donde vivían los reyes y a partir de allí pues se dirigía absolutamente toda la realidad social. Aquí el rey pues tenía su propio castillo construido en un lugar estratégico en caso de que hubiesen guerras o situaciones difíciles para resolver y solucionar. Les había hablado, pues también he explicado anteriormente que en esa época ya se tenían las diferentes clases sociales, los estratos que el día de hoy, donde la clase alta pues siempre ha estado arriba y la clase baja, pues siempre con las situaciones difíciles y todo que el día de hoy las percibimos. Entonces en la clase alta, en esa época de la Edad Media, estaban los reyes, los señores, estaba el clero, en la clase baja los artesanos, pues, los comerciantes, los campesinos y aquellas personas que eran marginadas. En esa época pues se prevalecía el feudo, es decir, el feudalismo, donde estaba, como ya les había explicado, en el centro el rey, ¿sí? Que vivía en un castillo y a partir de allí pues se daban absolutamente todas las instrucciones. Este castillo pues estaba lo suficientemente protegido en caso de guerras, en fin, y a partir de allí se daban entonces las respectivas órdenes para ser seguidas. Tenemos las tierras comunales, es decir, la parte que pertenecía a, a las personas que se dedicaban al cultivo de los productos, del ganado. También tenemos las aldeas donde vivían los campesinos y un lugar que se le había destinado para ellos. También la otra parte para los señores. Entonces, esta es la realidad sociocultural, económica, pues de ese momento. Vamos a mirar entonces en el día de hoy, este es únicamente pues un recorderis de lo que les había explicado anteriormente. El día de hoy vamos a pasar entonces al estudio y el análisis de un nuevo tema, como es el Renacimiento. Esta es una nueva época que la vamos a tener presente aquí. El Renacimiento, como su nombre o sea, renacimiento es renacer, volver a nacer. Y esta época la ubicamos entre finales del siglo XIV y pues sí, hasta el siglo XVI. En esta época tenemos grandes acontecimientos. Miramos, por ejemplo, cuando se finalizaba la Baja Edad Media, empezaba a resurgir las ciudades, el comercio, la vida de las artesanías, y por eso aquí entonces en esta época ya del Renacimiento tenemos el, el gran progreso a nivel de la ciencia, de la tecnología, se tiene una nueva concepción del hombre y del mundo. Entonces recordemos que el Renacimiento es una época es la época intermedia entre la Edad Media y la Edad Moderna, para que la tengamos presente. Bueno, ¿cuáles son las características más destacadas de esta época? Entonces, una de ellas es el hombre busca la verdad, es decir, lo hace a través de la ciencia, de la investigación, de los avances de la tecnología. Pone su fe ya en la razón, es decir, en el conocimiento
se pasa, pues se corta. Anteriormente la Edad Media se había enfocado absolutamente todo en Dios. Entonces aquí ya tenemos el aporte que se hace desde la razón. Tenemos también, empieza las investigaciones desde la ciencia, desde la tecnología, desde la medicina. Absolutamente se tienen en esa época grandes aportes y avances en cuanto a los nuevos inventos que se tienen desde la imprenta, la brújula, el telescopio, y todo eso permite que el hombre se convierta entonces en el centro del universo. Entonces se pasa pues de un teocentrismo a un antropocentrismo. Entonces estas son las nuevas características del Renacimiento. Entonces tengámoslo presente, la burguesía, la búsqueda de la verdad, la razón, ¿sí? Es decir, la búsqueda del conocimiento, se empieza a investigar desde la ciencia, los grandes avances en la tecnología y está enfocado todo hacia el hombre. Entonces estas son las características más relevantes y esenciales del Renacimiento. Les comparto este mapa conceptual, entonces, de esta época. Entonces empieza un gran avance a nivel del arte, de la política, del derecho, todo orientado pues hacia un progreso social. En esta época tenemos entonces grandes descubrimientos como la cartografía, la brújula. En América, pues ya les había mencionado anteriormente el gran descubrimiento que se da, la pólvora y la imprenta. Entonces, a partir de allí, tenemos grandes avances que le permite al ser humano pues hacer que la vida sea un poco más llevadera, que tenga la capacidad de poder avanzar en la ciencia, en la tecnología. Y hay unos avances a nivel de los métodos científicos, a nivel de la matemática, de la geometría. Se tienen aquí un método empírico, es decir, que no basta únicamente creer como se hablaba anteriormente en la Edad Media, ¿sí? Basta tener fe. No, aquí hablamos entonces en esta época de los grandes experimentos de poder que el hombre pueda comprobar y demostrar cada una de las cosas. En el Renacimiento también aparece la burguesía, es decir, un nuevo Estado, aparece pues desde la finalización de la Edad Media, de la Baja Edad Media, les había hablado que aparecen ya los bancos. Entonces aquí en el Renacimiento entonces se da ese nuevo renacer a la vida del comercio, el capitalismo, y aparecen los bancos. Entonces de ahí ya se le empiezan a dar valor monetario a cada una de las cosas. Entonces, anteriormente, pues en alguna época se miraba lo del trueque, el intercambio, pero aquí ya empieza entonces a dar, la vida ya tiene un precio, cada una de las cosas que el hombre realiza. En esta época también ya se da un avance a nivel del pensamiento, de un análisis de absolutamente toda la realidad a nivel político, a nivel democrático. Entonces, se dan grandes reformas desde la parte religiosa. Entonces, cuando aparece la imprenta, se empiezan a editar nuevos libros, se empieza a expandir la ciencia y el conocimiento a través del papel, con la imprenta. Recordemos que antes eh, existían los copistas, es decir, personas que se demoraban hasta 3 años para poder transcribir un texto. Pero ya con estas nuevas tecnologías, la vida del hombre pues tiene una nueva visión. Aparece en esta época también la Reforma Protestante. Martín Lutero, pues él fue un sacerdote católico, pero más adelante él pues planteó 95 tesis donde de alguna forma no acepta al Papa como autoridad, y él dice que basta solo con tener fe, o sea, que no son necesarias las obras, ¿no? Entonces ese es el planteamiento, y a partir de esta realidad entonces nace en esa época ya el protestantismo, es desde el Renacimiento, ¿sí? Y dentro de esta época tenemos entonces grandes pensadores, grandes filósofos eh, que hacen parte, como Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Erasmo de Rotterdam, Martín Lutero, Nicolás Maquiavelo, Tomás Moro, donde ustedes tendrán la oportunidad de profundizar su pensamiento, su conocimiento a través de la línea de tiempo que estamos desarrollando. Y entonces aquí en esta época pues ya se enfoca
o se tiene como centro el pensamiento, lo que plantea el hombre a través de los avances científicos, a partir de los avances tecnológicos. Entonces, hasta la Edad Media, por ejemplo, se tenía una visión geocéntrica, donde se afirmaba que la Tierra era el centro del universo, que todas las cosas giraban alrededor de la misma. Posteriormente, entonces, con los avances tecnológicos de la ciencia, tenemos una nueva visión heliocéntrica, es decir, que se afirma que el heliocentrismo es que la Tierra gira alrededor del Sol, que no es ella el centro, sino es al contrario, a la inversa. Entonces, como podemos observar, en esta época se dan grandes avances, progresos a nivel de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, y encontramos entonces el aporte de grandes filósofos que estuvieron en esa época presente, dándonos desde su visión del mundo unos nuevos aportes. Entonces, en esa época encontramos filósofos también como Nicolás Copérnico. Él en esa época, en 1543, publicó un libro que se llamaba Sobre las revoluciones de los orbes celestes, es decir, que allí nos habla ya del heliocentrismo. También tenemos aportes a nivel de la política, quien lo hace es Nicolás Maquiavelo, quien nos dice que la política y el poder debe estar en favor del bien común, ¿sí? Que los gobernantes se deben preocupar precisamente por aportar y hacer que la sociedad, ¿sí?, se resuelvan absolutamente todas las necesidades. Sin embargo, se tuvo en esa época grandes inconvenientes, dificultades, y bueno, más adelante pues vamos a mirar que todo el proceso político pues ha ido poco a poco avanzando, y así como se presentaban en la actualidad injusticias, desigualdades, y como ya lo miramos en la Edad Media, pues desde allá ya se presentaban los estratos, las diferentes clases, y eso es lo que estamos viviendo incluso en la actualidad. Entonces, en esa época sí, el Renacimiento es magnífico por los aportes, por ejemplo, el telescopio. Encontramos en esa época el avance ya, los medios de comunicación que nos permiten que estemos un poco más avanzados en la ciencia y en la tecnología. Entonces, esto es lo que les quiero compartir en este momento, pues así a manera de síntesis, para que ustedes lo tengan presente, se contextualicen de la realidad que se tiene pues en esa época, en ese momento. Y el fin de, esta, de este proceso es que ustedes puedan también a través de las actividades poder profundizar en estos temas, para que de esta manera puedan también desarrollar de manera fácil cada una de las actividades. Para ello, pues entonces en este momento les voy a compartir la guía que se va a trabajar a partir de esta nueva temática, ¿sí? Como ustedes lo tienen presente, se entrega una guía y se dan 15 días. En cada semana ustedes deben desarrollar una actividad, ¿sí? Una actividad, y por ello pues se va a dar la explicación de cada una de las actividades que ustedes van a desarrollar para que no haya ningún inconveniente. Por favor, me confirman si están escuchando perfectamente por el chat. Las guías que se ha entregado entonces tiene 3 partes. La primera, que es la fase de indagación, es decir, los saberes previos que el estudiante debe tener a partir de los diferentes conocimientos, y para ello se ha dado pues una previa explicación, el estudiante ha tenido la guía oportunamente, y a partir de allí entonces el estudiante puede desarrollar la actividad.
Tenemos un segundo punto que es la conceptualización, es decir, la explicación de los saberes previos que el estudiante podía tener. Entonces, y finalmente tenemos la fase de aplicación. Platón nos dice que el que aprende y no practica es como el que ara y no siembra, ¿no? Entonces, aquí está la parte de aplicación, que es la tercera fase. Entonces, tenemos esta nueva guía que tiene las 3 actividades. Vamos a empezar con la actividad número 1. Dice, busca. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Aquí les he colocado un texto que hace parte precisamente de la época del Renacimiento. Está un texto. Una vez que ustedes hayan hecho una lectura atenta de este, entonces aquí les coloqué, busca el sinónimo de fondeadero. Entonces tienen que hacer primero la lectura y aquí les coloco, sí, varias opciones. Ustedes escogen la respuesta que les parezca es la correcta. Posteriormente dice, explica a qué hecho se hace referencia en la siguiente frase. Hay un incesante ir y venir, tanto de Oriente como de Occidente. Entonces lo que les estaba explicando, ¿no? En esa época, como empieza ya los grandes avances a nivel de la tecnología, entonces con ello empieza el comercio, empieza el progreso y el crecimiento de las grandes ciudades, y miramos que tanto de Oriente y de Occidente pues empiezan entonces en esa época a darse esa gran comercialización en barcos, y por ende pues tenemos los grandes puertos. Entonces ustedes ahí en el texto van a descubrir absolutamente todos los aportes. El tercer punto dice la descripción de las construcciones. ¿Qué permite inferir sobre la situación económica de la ciudad? Entonces ustedes van a mirar allí que las grandes ciudades, pues cuando empiezan a crecer, con ellas sí hay un gran auge absolutamente en todos los campos, en todos los contextos, y ustedes entonces van a hacer esa reflexión de ese aporte en la ciudad. Y bueno, ya les expliqué qué es el Renacimiento. Entonces ustedes con sus propias palabras van a dar respuesta a este interrogante. Esta es la actividad número 1, ¿sí? Entonces únicamente, miren, aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 11 renglones, y a partir de esos 11 renglones ustedes realizan esta actividad. Vamos a la segunda fase, que es de la conceptualización. La conceptualización es la explicación que les acabé de dar de este mapa conceptual, absolutamente todo el contexto de social, económico, político, cultural, religioso de la época. Entonces, por eso es el fin de esta videoconferencia. Aquí les coloco, pues, por escrito absolutamente toda la explicación que les acabé de dar. ¿Sí? Miren, aquí está absolutamente todo el contenido. ¿Qué es lo que van a hacer en esta segunda actividad? Únicamente son 2 hojitas y es elaborar un resumen en su cuaderno y enviar las evidencias del mismo. Entonces, esta es la actividad número 2. Y finalmente hay una actividad de aplicación. Entonces dice, o sea, ya es el resultado de todo el trabajo. A partir de la temática estudiada sobre el Renacimiento, elabora una tira cómica. Entonces, aquí les explico qué es una tira cómica, que es una narración gráfica de una situación graciosa. Esta situación está narrada mediante cuadros. Aquí está un ejemplo. Entonces, miren, aquí está el dibujo en un corto texto, la explicación de lo que usted quiere dar a conocer. Entonces, miren, este es el ejemplo y el modelo que les puedo aquí presentar. Entonces, esta va a ser la actividad número 3. Hacer, entonces, una tira cómica de la temática que está relacionada con el Renacimiento. Finalmente, les coloco aquí una fecha de entrega. Hasta el momento se había pactado de que se entregara una actividad por cada semana, pero hay algunos estudiantes que tienen la dificultad en cuanto a conectividad. Es decir, que los estudiantes en algunos casos solo tienen datos en algún momento. Entonces, por eso coloqué en esta vez una sola fecha para la entrega de actividades. Es decir, las 3 actividades se entregan en una sola vez. Y si termina la actividad antes de esta fecha, es decir, del 26 de mayo, entonces también yo la puedo recepcionar ya sea a través de este correo electrónico o por medio de WhatsApp. Entonces, el día de hoy estamos a fecha a 8 de mayo. Tienen, ¿sí?,
hasta el 26 de mayo para hacer la respectiva entrega de actividades. Les sugiero aprovechar el tiempo al máximo, con la misma responsabilidad y dedicación como si estuviesen en el aula de clase para que no tengan inconvenientes. Las actividades son fáciles de realizar, no tienen ningún, pues digamos, dificultad. Estaré siempre presto por WhatsApp para resolver cada una de sus inquietudes y si ustedes me lo permiten, este fin de semana publicaría las valoraciones de estas 3 actividades que terminan el día de hoy, ¿sí? Estos primeros 15 días donde ustedes hacen la entrega de las mismas y si ustedes están de acuerdo, pues yo las publico por WhatsApp para que tengan la respectiva valoración, porque todavía no está habilitado SAPRE para el segundo, para subir las evidencias del segundo periodo. Entonces, si ustedes me lo permiten, las podría publicar por allí. Entonces, en este momento, pues faltan ya como 8 minuticos. Quiero, en primer lugar, felicitarlos por su compromiso, por su dedicación, por aprovechar estos espacios para hacer posible el medio de formación. Estoy siempre presto también para cada uno de ustedes resolver las inquietudes, las dudas y las dificultades que haya. Los que están en este momento, que hacen parte del 10-4, terminada esta reunión, les voy a compartir un link de la guía de religión para poderles explicar en qué consiste también la actividad. Entonces, si están los que están ahorita del 10-4, se pueden conectar nuevamente, pero únicamente ellos, son los 10-4. Entonces, ¿cuál es su inquietud? ¿Cuál es su novedad? Si está absolutamente todo claro, las temáticas, pues les comento que les comparto que más adelante, pues este va a ser de ahora en adelante el medio para podernos comunicar y poderles explicar, y aquellos estudiantes que tengan dificultades e inconvenientes, entonces se compartirá el link de donde está creado pues en YouTube, pues para que ustedes tengan presente. Entonces, ¿cuáles son sus inquietudes, sus novedades? Si no quieren hablar, pues lo pueden hacer por el chat. Pueden habilitar sus cámaras, bueno, en fin.